El Santo Evangelio según San Marcos. Al salir Jesús de Jericó, acompañado por sus discípulos y una gran multitud, encontró a Bartimeo, el hijo de Timeo, un mendigo ciego que estaba sentado junto con él al camino. Él, al oír que era Jesús de Nazaret, empezó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían y le decían que se callara. Pero él gritaba mucho más todavía: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y mandó llamar al ciego. Entonces lo llamaron y le dijeron: «Ten confianza, levántate que te llama». Él tiró su capa, de un salto se puso en pie y fue a donde estaba Jesús, el cual le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha dado la salud». Y enseguida recobró la vista y fue siguiendo a Jesús por el camino. Esta es palabra del Señor. Los textos de hoy son muy esperanzadores para nosotros y a la vez que nos sugieren un camino espiritual para poder conseguir de Dios esa gracia que tanto estamos anhelando cada uno de nosotros, de poder disfrutar su paz, su consuelo, de tener una vida digna y consolada. Cuando escuchamos en la primera lectura ese deseo de Dios de reunir a sus hijos que están dispersos, pues creo que la situación país nos ayuda mucho a sentirnos en sintonía con lo que habrá sentido el pueblo que también estaba disperso por otros países, cosa que para nosotros era extraña hasta hace poco tiempo. Nosotros éramos receptores de gente venida de otros países, pero no sabíamos eso de que mi hermano, estaba en Australia, mi amigo estaba en Alemania, mi compañero en Japón y mi mejor amigo se había ido a España. Y para poder hablar con ellos tengo que hacer llamadas internacionales o Facebook o cualquier otra cosa. Eso era extraño para nosotros. Y todavía estas Navidades para muchos de nosotros pues será extraño estar compartiendo aquí mientras otros están en otros lados distintos. Siempre cuando eso pasa en una familia, pues hay como un deseo de volverse a unir, de volverse a encontrar. Yo me acuerdo hace unos años, muchos años atrás, todavía estaba a 4.30, pero el antiguo 4.30 el dólar, que mi abuela, que le había pasado eso en Portugal, hizo una travesura, a todos los hijos les escribió: «Todos tus hermanos vienen a verme, solo faltas tú, no vas a venir». Así le escribió a todos. Y logró hacer un encuentro familiar. Y bueno, de eso nos habla la primera lectura, de ese deseo de un padre, de una madre, de tener unido a sus hijos consigo. Pues ese es el gran deseo de Dios. Entonces fíjense, entre el deseo de Dios y el deseo que está en nuestro corazón no hay mucha distancia. Entonces nosotros no tenemos que rezar pidiéndole a Dios cosas para convencerlo de que Él se apiade de nosotros, porque es que Él está deseando lo que nosotros estamos deseando. Él está deseando que las familias estén unidas. Lo que pasa es que Él nos lleva una morena de ventaja, porque a nosotros nos bastaría que mi hermano, mi primo, mi amigo y tal nos reuniéramos y ahí estaríamos contentos. En cambio la familia de Dios es un poquitico más grande. Y Dios desea que toda su familia esté reunida. Y es un aliento para nosotros saber que Dios trabaja en función de eso.
que a veces entonces nosotros decimos, pero entonces Dios, ¿por qué permite tantas cosas? Lo que pasa es que nosotros tenemos una meta pequeñita dentro del gran conjunto de todas las que Dios está trabajando, y Dios está en un proyecto 1000 veces más ambicioso que lo que nosotros estamos necesitando, y muchas veces Dios tiene que respetar, muchas veces no siempre, la respeta la libertad humana. Y somos nosotros los que vamos poniendo frenos, y a veces cuando yo freno, no solo freno por mí, sino freno por otros. Y depende de las responsabilidades que yo tenga en una sociedad, yo puedo frenar mi proceso de encuentro y reencuentro, pero también puedo frenar el proceso de muchísima gente. Y hasta que los corazones humanos no se abran, la gracia de Dios pues sigue tocando la puerta, sigue trabajando, y el proceso se va haciendo lento. No por desidia de Dios y no por desinterés de Dios, sino porque nosotros los humanos le imprimimos a ese proceso, también tenemos unas partes, unas acciones, que eso decide qué tan rápido o qué tan lento van las cosas. Pero lo interesante es saber que la voluntad de Dios es reunirnos, es congregar. Siempre la voluntad de Dios va a ser generar comunión. A Dios nunca le gusta la división, la dispersión, pues Dios siempre está soñando con que, siendo distintos, estemos unidos. No le gusta que todo el mundo esté igualito, porque nos hizo distintos, pero sí quiere que todos estemos bien, que estemos reunidos, que estemos en comunión. Y dentro de eso hay un ministerio, hay un servicio que, así como se le ha confiado a Jesús, se nos va confiando también a nosotros, que somos Cristo en la tierra desde el día de nuestro bautismo, ¿verdad? Y sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, nosotros, sacerdotes, profetas y reyes, ¿verdad? También desde el día de nuestro bautismo, colaboramos con Jesús, continuamos la obra de Jesús de ser puentes entre Dios y nuestros hermanos, entre Dios y nosotros los humanos. Y eso es una tarea, es una mediación que no la hemos pedido, nos llegó. Muchos de nosotros, si nos hubiesen consultado, no lo hubiésemos pedido. Pero es que el problema es que estamos fregados, porque no es decisión nuestra, sino de Dios, que nos lo pidió. Y es una responsabilidad que nosotros tenemos. Y por el solo hecho de ser bautizados, somos parte de ese ministerio de Cristo sacerdote. Y lo que ahí se dice en esa segunda lectura se aplica para nosotros. No lo pedimos a Dios, pero es un servicio que en nombre de Dios tenemos que prestar. Y tenemos que estar atentos para vincular a nuestros hermanos, compañeros de trabajo, familiares, vecinos, gente que nos conseguimos en la cola mientras estamos esperando y trajinando por el gas, o por la comida, o por las medicinas. Bueno, hay para escoger. En cualquiera de esas ocasiones, esas personas sedientas de esperanza, sedientas de un consejo, pues nosotros somos sacerdotes de Dios para poder llegar ahí a dar consuelo, a dar esperanza, a tender un puente de ese ser humano con Dios, de abrirle un hilo de esperanza, de abrirle un espacio para que pueda encontrar en Dios lo que está necesitando. Y qué bonita, y así como somos nosotros mediación para otros, nuestros hermanos bautizados también son mediación para nosotros. Y también cuando yo me siento desfallecer en mi ánimo, porque eso nos pasa a todos ahorita con mucha frecuencia, yo debo recurrir a mi hermano, a mi hermana, y decirle: mira, yo que vivo animando a todo el mundo, hoy estoy desanimado. Dame un trancazo, dame una caricia, lo que sea, pero hazme reaccionar. Y debo saber acudir a mi hermano, que también como yo tiene ese mismo ministerio, y para pedir esa ayuda, para pedir ese auxilio, porque solo no aguantamos la mecha para tanto trajín en este terremoto que nos está tocando vivir en la Venezuela de hoy. Y entonces saber que hay que acudir, hay que buscar esa mediación, hay que buscar a quien sea ese canal de la gracia que Dios ciertamente lo está enviando a nuestra vida. Y por eso es muy bonito el evangelio que escuchamos. Bartimeo somos cualquiera de nosotros, y es cualquiera de nuestros hermanos que se acerca a nosotros. Y
Y bueno, Bartimeo estaba aislado del mundo en muchas cosas porque capaz tampoco tenía ¿cómo se dice?, el carnet de la patria, pero le faltaba la vista. Y había cosas que los otros podían hacer y él no podía hacer. Había cosas que los otros se enteraban y él no se enteraba. Él había desarrollado muy bien sus otros sentidos, de hecho desarrolló mucho el oído y le permitió enterarse que por ahí estaba Jesús. No vio, pero sí oyó. Y entonces es interesante porque nosotros muchas veces con las limitaciones que tenemos ahorita, ¿cuántos de nosotros? No, es que a mí me falta esto, entonces yo no puedo hacer nada. Y si Bartimeo hubiese estado en esa actitud, yo no puedo ver, entonces no salgo a la calle, pues Bartimeo se hubiese quedado sin haber recibido el milagro. Entonces un primer detalle interesante, nosotros a veces le damos tanto énfasis a nuestras carencias que se nos olvida afilar nuestras potencias. En sana gerencia, ¿verdad?, hay que afincarse en las potencias, en las posibilidades que nosotros tenemos. Apalancarse y convertir las amenazas y dificultades en potencialidades también. Y eso lo hace Bartimeo. No podía ver, pero escuchó muy bien. Entonces, lo que le faltaba no lo limitó porque se apoyó de lo que tenía. Después otro detalle muy interesante en este personaje, Bartimeo, que es para nosotros un modelo. El otro detalle es que pues se enteró y no se quedó esperando que otro le hiciera la diligencia. De una vez, bueno, tenía buen oído y al parecer tenía buena voz. Utilizó el oído para saber que por ahí estaba Jesús, pero de una vez aquel gañote para gritar, Jesús, yo David. Y parece que lo hizo muy bien porque entre todo el bullicio de la gente lo escuchó Jesús. Y entonces supo hacer lo que estaba en su posibilidad. Fíjense, capaz no sabía orientarse a dónde estaba Jesús para caminar y agarrarle la orla del manto como hizo una mujer también en alguna ocasión. Él no podía hacer eso, pero el buen gañote sí lo tenía y le pegó aquel grito. Y se animó a gritar y a decir y a pedir. Nosotros en estos momentos, conforme más mal nos sentimos, parece que nos da menos por rezar. Entonces la depresión nos lleva a aislarnos tanto que nos aislamos de nuestros amigos que nos quieren y nos buscan apoyar, y para rematar nos aislamos de Dios. Entonces los problemas, si son grandes, se vuelven enormes. Pues Bartimeo nos vuelve con este modelo. Bartimeo nos dice, utiliza las capacidades que tienes, todavía lo poco que tienes. Puedes caminar porque no consigues el autobús, camina. Puedes comprar esto y puedes hacer lo otro, haz lo que puedes, hasta donde puedes, pero utiliza todo lo que puedes y tienes a tu alcance. Después no te encierres, llama al Señor, clama al Señor, busca al Señor. Pues yo me sentí muy alentado el sábado pasado en medio de tantas lluvias, ¿verdad? Cuando yo todavía llegué aquí, yo conseguí que había gente. Yo dije, aquí hay Guáramo, aquí hay cariño, no sé si me explico. Venir como muchos de ustedes lo hacen todos los días, que se pegan aquella caminata para llegar acá porque no hay transporte, que sufren de todo y que van viviendo y todavía vienen al Señor. Esa actitud es la de Bartimeo. Cuando yo, a pesar de que con lo que voy a ganar en el trabajo no me da ni para comprarme un plato de comida, yo entiendo que me están esperando mis muchachos, que me están esperando los otros, que me están necesitando el otro, y ya bueno, ya no tanto por el trabajo, sino por la labor que tengo que hacer, porque tengo que levantar la nueva Venezuela. Me acerco, voy, trabajo, hago, doy. Esa es la actitud de Bartimeo.
Fíjense que a Bartimeo, como a nosotros, siempre nos falla. Y no son gente extraña a la comunidad que va con Jesús. Y a veces nosotros pensamos y nos escandaliza que pase en nuestra comunidad. Mire, cuando Jesús andaba vivo le pasaba lo mismo. Y la comunidad de los que andaban con Jesús es como esta y peor. Y a veces nosotros nos escandalizamos que pase aquí alguien que te dice, deja de hacer eso, estorba, cállate, quédate, frénate. A ti no te toca. Y nos pasa a todos nosotros en la vida que hay gente en nuestra vida y a veces muy significativa que en vez de impulsarnos a crecer, nos frena. Nos dice que ya se nos pasó el metro, que ya nosotros perdimos la oportunidad. Y siempre hay gente así. Y nosotros caemos en la tentación de ser así. No, mira, es que fulanito ya lo ha hecho tantas veces, con él ya no se puede. No, después de esta no, ya no se puede. Menos mal que esa no es la política de Dios, porque si no, no tuviéramos ni a San Pablo, ni a San Agustín, ni a Francisco, ni a San Ignacio. Bueno, y tendríamos que quitar el santoral un bojote de gente. Pues había gente de esas que pensaban que había buenos y malos, y que Bartimeo ya había nacido ciego y se tenía que quedar ciego, y que dejara de fastidiar al Señor. Y le dijeron el mensaje que nos dicen también a nosotros, pero ¿para qué insiste? ¿Para qué insiste si tú no ves que ya está perdido aquí? Ya llevamos como 18 años en esto, ¿qué vas a estar esperando tú? ¿Para qué vas a seguir rezando? ¿Para qué qué sigues esperando tú? ¿Qué sigues haciendo tú con esa enfermedad que tienes tanto tiempo, con ese vicio que tienes tanto tiempo, con esa situación familiar que tienes tanto tiempo? ¿Qué sigues tú insistiéndole al Señor? Miren, qué bueno porque es que Bartimeo nos enseña a saber administrar los recursos. En algún momento él abrió bien los oídos para saber que allí estaba Jesús. En este momento lo cerró tan bien como para no escuchar esos guaros. Pues no les paró. Decidió no hacerles caso. Pues mire, y volvió a abrir ese gañote con más fuerza. Y Jesús, hijo de David. Y si no lo había escuchado antes, lo escuchó ahora. Pero lo interesante fue que Jesús mismo lo escuchó, que esto es otro detalle interesante. No es que Pedro se le acerca a Jesús, mira que allá hay un guaro que está haciendo demasiado escándalo. No, Jesús dice, mira, pero es que ustedes no escuchan. Y ellos habrán dicho, mire, ¿cuánta gente hay gritando? Pero parece que gritó tanto que no, mire, sabían dónde era. Sabían a quién se refería Jesús. Y fueron y lo buscaron. Y eso es interesante porque también en nuestra comunidad lo hay, como la vi en la comunidad de Jesús, esa gente que está siempre dispuesta a animarnos, ¿verdad? Qué bonito, esa gente que siempre tiene una sonrisa, que las cosas están saliendo terrible y te sonríe y dice, no, pero no importa, eso va a salir, véngase, vamos. Dicen hay gente que suma y gente que resta. Y bueno, también en nuestra comunidad hay de esa gente que suma, que va, siempre ve posibilidades, siempre ve esperanza, siempre va llegando. Y bueno, ahí esa gente se le acercó y le dijo, mira, Jesús te escuchó, véngase. Y de Bartimeo saber llegar. Claro que Jesús siendo Dios como que nos desconcierta un poco. Y Pedro habrá tenido su conflicto, Santiago, Juan, o sea, el maestro viene y se decide hacer una pregunta. Pero es que tiene al ciego ahí, que imagínense usted, yo no sé, pero habrá llegado ahí tanteando. Le ha gritado, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y todavía Jesús no sabe qué quiere el guaro este. O sea, y no sabe qué es lo que quiere. Y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Como nos lo pregunta a nosotros, porque muchas veces nosotros le rezamos a Dios
pero en realidad no le estamos pidiendo que nos termine de arrancar el problema, y ahí es donde va el tema. A veces nosotros tenemos una relación terrible que nos está matando y no le estamos pidiendo a Dios que se supere, sino que se aminore el dolor. Y no, pero no me termines de quitar esto, porque terminamos con ese, lo que llaman el complejo de Estocolmo, ¿no? Creo que es así la cosa, que uno se termina amañando y acostumbrando y agarrándole cariño a lo que le hace daño. Y entonces como que terminamos apegándonos a nuestros vicios, terminamos apegándonos a lo que nos está haciendo daño. Y le rezamos a Dios, pero no para que nos quite lo que nos hace daño, sino para que yo sea capaz de aguantar el dolorcito. Porque es como que nos da cosa, y cómo hace nuestra vida, y pobrecito y tal. Y bueno, por eso es que Jesús tiene que preguntar, porque dice, no vaya a ser que yo le hago lo que sé que necesita, pero en realidad Él no lo quiere. Muchas veces nosotros en nuestro camino espiritual no queremos terminar de quitarnos las ataduras y queremos que Dios nos cure a media. No, Señor, pero es que regrésame solo el ojo derecho, pues, para mí. Y entonces Jesús tenía que escuchar que le dijera la indicación que qué era lo que esperaba, qué era lo que quería. Y eso Dios siempre lo hace con nosotros. Y fíjense, cuando hablamos de la libertad, hay muchos artículos de opinión muy interesantes que dicen que hay tanta gente sacándole provecho a esta terrible situación que estamos viviendo, que nosotros pensamos que ellos quieren trabajar para sacarnos de esto, pero le están sacando tanto provecho que ellos quieren es sacarnos hasta cierto punto. Y no les interesa ir más allá. Y ahí andamos. Entonces, hasta que el corazón nuestro no esté claro, mire, es esto, es libertad, es paz, es amor, es justicia, pero la que es. Y bueno, como queremos las cosas a medias, pues Dios, mientras vamos a medias, bueno, hasta que se le purifique el corazón y lo quiera como es. Pero este hombre estaba muy decidido y lo dijo de una vez con una frescura, con una claridad: Señor, quiero ver. Pues Jesús, mira, de una vez ya estás listo. Eso no hay que hacer tanto trámite como hoy en día, no hay que hacer trámite para eso, sino quiero ver y pum, de una vez el Señor le concedió la gracia. Bastaba que su corazón se abriera, pidiera, se acercara al Señor. Y lo interesante es que este hombre, una vez que consigue la gracia del Señor, pudiera irse. Él decidió quedarse con Jesús, decidió utilizar la vista que tenía para ver a Jesús, ver lo que pasaba, quedarse con Él, vivir con Él en su gracia, en su misericordia. Fíjense que hay una dinámica muy interesante en este pasaje. Este pasaje es una catequesis y precisamente el verlo, y he tratado de pasar los puntos de esa catequesis, porque ahí va nuestro camino espiritual ante el mediador de la gracia, porque eso fue lo que fue Jesús para Bartimeo, la mediación de la gracia. Pero eso que le pasó a Bartimeo con Jesús nos pasa a nosotros con tantas personas, amigos, compañeros, familiares, que Dios coloca en nuestra vida para darnos una mano y sacarnos de donde estamos. Y bueno, a veces nosotros no somos capaces de escuchar, no somos capaces de decir, de insistir, de pedir lo que queremos pedir, de purificar nuestro corazón. Y por eso a veces la gracia de Dios no se hace eficaz en nuestra vida, pero no le echemos la culpa a Dios. Esa es la parte de trabajo que nos toca a nosotros. Y también nosotros muchas veces somos lo que Jesús fue para Bartimeo. Entonces también tenemos que estar pendientes de la gente, de darle chance y de no quitarle su protagonismo. Que la gente escuche, que haga un poquitico de esfuerzo para acercarse, que diga con claridad qué es lo que quiere, que su fe lo salve, y no entender que soy yo que a juro le voy a dar la paz que él no quiere. Si no quiere, ¿para qué se la voy a ofrecer? Y esos detalles, esta lectura nos la va colocando. Qué bonito de las lecturas que hemos podido reflexionar y estamos reflexionando, es saber que Dios no está ajeno a lo que nosotros estamos anhelando.
Ese es el sueño de Dios y en grado sumo para Dios. Que Dios manda mediaciones para hacer realidad ese sueño que nosotros tenemos. Lo fue Jesús y lo somos nosotros y son tantas personas en la vida de nosotros. Que ante esas mediaciones nosotros tenemos que tener una actitud activa, no pasiva. Y tenemos que escuchar, tenemos que buscar, tenemos que movernos, tenemos que pedir, tenemos que insistir. Bueno, que el Espíritu de Dios, con su gracia y su potencia y su fuerza, nos ayude a no desmayar y a no quedarnos encerrados en nuestras cegueras, sino a saber gritarle al Señor, saber clamar a Él para encontrar eso que tanto estamos anhelando de dignidad, de paz para nosotros, para nuestro pueblo. Que así sea.